estamos, mis queridos suscriptores? Espero que el día de hoy estén ustedes pasándosela bien, estén bien de salud. El día de hoy les traemos una gran entrevista con un colega, un doctor colega, o está ya en pleno, ya está encaminado para allá, pero para mí ya el que empieza el trabajo de doctor en el doctorado, pues ya. A mí me decían en la facultad, saludo a mis profes de ahí de la FE Zaragoza, que ya en cuanto empiezas y te sientes, lo eres. Entonces, el día de hoy nos acompaña el próximo doctor Juan Carlos Pantoja. Él es egresado de la UAM, de la UAM, ¿verdad, mi estimado Juan? Sí, y de la UNAM también. Perfecto. ¿Cómo estás, mi estimado Juan? Bienvenido aquí a En el Camino de Marco, mi estimado. Gracias, Marco. Te agradezco mucho este espacio y esta invitación. Segunda invitación, porque la primera, recuerdo muy bien que generosamente de tu parte me invitaste por allá de enero, solo que por esos días tuve una cirugía y aquí tenía un asunto de diástasis abdominal y la verdad es que sí me impedía. Entonces, por esos motivos de salud en su momento no pude participar en tu estupendo y maravilloso programa que hemos seguido. Muchas gracias, mi estimado. No, no te preocupes, sí, sí fue, en esa ocasión me acuerdo que me lo comentaste, fue de improviso. No, no pasa nada. Sí me tardó un poquito más porque estuve viendo tiempos, estuve viendo, pues otras formas y sobre todo con asuntos de salud de la familia, ya sabes, y de que empiezan a haber más actividades, se vuelve un poquito complicado. Pero lo importante es que ahorita estás Ya aquí, mi estamos. estimado Juan Carlitos. Pues vamos a iniciar. Platícanos un poquito. ¿Quién es Juan Carlos Pantoja? ¿De dónde eres? Gracias, Marco. Bueno, pues ¿quién es Juan Carlos Pantoja? Una persona con algunos talentos, algunas virtudes, muchos defectos. Es un ser humano que profesionalmente milita en la psicología. Ya tengo algunos años en esta, para mí, maravillosa disciplina. Supongo que, modestia aparte, pude haber estudiado cualquier otra profesión y más o menos tener un buen desempeño, pero en absoluto sustituye mi atinadísima decisión de haber estudiado psicología. Entonces, somos psicólogos, Marco, desde, bueno, pues ya prefiero no hacer tantas cuentas, pero la facultad la terminé por allá del 1993, me titulé en el 94 con una tesis que todavía en esos tiempos, pues ya muchos sabrán, algunos no, todavía computadoras pues no eran lo nuestro. Entonces me la Es aventé a correcto, mano, escribí a correcto. mano mi tesis de licenciatura que fue denominada La construcción social de la soledad como una experiencia intersubjetiva. Entonces, con eso me titulé en 1994 y justamente fue un día de San Juan, un 24 de junio. Ah, qué bien, qué coincidencias. Coincidencias. Y de ahí, de cuando te titulas, ¿qué sigue? ¿Decides estudiar maestría o decides ingresar a esta parte del área laboral, donde por lo muchos nos quedamos ahí debido a que, pues, por las circunstancias económicas, o qué decides hacer después de que te titulas? Marco, yo me titulé en el 94, terminé en el 93 la licenciatura y ya para el 94 exactamente, no, pues, caray, ahorita me sorprendo de la memoria, un 15 de marzo de 1994 ingreso a trabajar el Centro de Tratamiento para Varones, el Ah, ok. CTV, que bueno, pues en ese tiempo se llamaba así, Centro de Tratamiento para Varones, ahora creo que ya le llaman Comunidad Terapéutica para Adolescentes en Conflictos con la Ley, una cosa por el estilo. Aquí ubicada al sur de la ciudad, en la avenida San Fernando, número uno, está la correccional para menores, el Tribilín, la Corre, etcétera, etcétera. Y entro a trabajar en marzo del 94 a la correccional, un sitio eh, movedor, conmovedor, pues al final del camino la cárcel, nos guste o no, más allá de eufemismos, pues es la cárcel para chamacos. Y bueno, pues estuve ahí trabajando en la correccional de menores alrededor de 7 años. Salí en el 2001. Entonces, literalmente creo que ahí aprendí a hacer psicología.
Y uno se hace psicólogo en los trancazos, en la trinchera. Exactamente, exactamente. De hecho, aquí citando a nuestro queridísimo amigo y maestro también ahí en la Facultad de la FE Zaragoza, Juan Bautista Butrón, él nos decía que los casos que venían en los libros, porque nosotros estábamos en el área clínica, nos decían, sí les enseñan, pero van a aprender más cuando estén frente a las personas. Ahí es donde se aprende en el campo laboral, y ahí es donde van a aprender todavía más. Y ahí nos los estás confirmando, mi estimado Juan. Totalmente, porque mira, en adición, bueno, en paralelo por ahí del 93, a mí me quedaba claro, por una intuición muy particular, que la licenciatura pues era bonita, pero siempre tuve la intención de hacer psicoterapia y la licenciatura no alcanza. No alcanza para ello. Digo, yo sé que hay muchos atrevidos y sé que hay muchos colegas con iniciativa, pero en lo general no alcanza, o al menos no en un sentido formativo. Yo también, o sea, creo en el compromiso que uno tenga consigo mismo, en el ánimo de seguirse formando, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente, pues sí implica, ¿no? Que uno siga, digamos, la formación en psicología es un camino propiamente interminable. Y en ese orden me inscribí a una maestría en clínica ahí mismo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, pues desde muy chaval estuve como muy inquieto en una condición muy académica. Simultáneamente cursé pues una especialidad en psicoterapia psicoanalítica y apenas, Marco, eran como las herramientas conceptuales que me permitían más o menos entender esa realidad compleja, a veces bizarra, a veces apasionante, a veces atemorizante, que implica, pues finalmente convivir con adolescentes infractores. Y más en aquella época. Estamos hablando del 94, en donde en promedio habían alrededor de 600, 500 jóvenes internos. Entonces, ser psicólogo en esos espacios no es una tarea fácil, ¿no? Para nada, para nada. Y bueno, pues eh, el psicoanálisis ortodoxo clásico, pues ahí no opera, ¿no? O sea, no, pero es una herramienta teórica, es una condición conceptual, son herramientas, ¿no? Y sobre todo la parte de la importancia, la relevancia de que un psicólogo tenga su propio espacio terapéutico, que no solamente yo siempre he tenido la metáfora de que uno mismo asistir a su propio proceso es una especie metafórica como de un soldador que se pone su cristal oscuro para protección de sí mismo. Entonces, Es la correcto. terapia propia la visualizo de ese modo, como una protección para ti mismo, porque bueno, si imagínate los casos que atiendes y que revisas, ¿no? O sea, trabajas con violadores, con asesinos, con secuestradores, digamos, el común, el más facilito, pues es el robo, ¿no? Casos de robo, pero bueno, pues hay de todo. Entonces, el que puedas tener un filtro terapéutico de ti mismo, de todo con lo que te cargas y escuchas, etcétera, pues es importante también uno tener su propio espacio de trabajo, de lo que te afecta o te implica pues un espacio de esta naturaleza. Así es, mi estimado. A mí, bueno, a mí no me tocó trabajar con adolescentes en una situación como la que tú nos comentas, en un centro penitenciario juvenil. A mí me tocó trabajar en una fundación, iba a decir el nombre, pero mejor así lo dejo. En una fundación, exactamente con chicos adolescentes, eran de 12 a 19 años, pero exactamente muchos vienen de esa índole, pero por ejemplo había un hogar de puros extranjeros y la mayoría venían de Centroamérica y venían mucho esto con el pensamiento de los maras.
Entonces sí tienes mucha razón en trabajar con esto y pero sobre todo ahí tener un control pleno, porque no estaban bajo un yugo de que no, de aquí no sales, sino todo lo contrario, ¿no? Sino trabajar esta parte de del trabajo de cómo tienes que dirigirte dentro de una sociedad y evitar que o regresaran a la calle o que delinquieran. Entonces, Claro. sí, no es sencillo esta parte del trabajo y como dices tú, ahí es donde las herramientas, que si las aprendiste bien, tal lo menos en mi facultad así era, porque en mi facultad el plan de estudios es, bueno, tal lo menos hasta que yo estaba, era 2 semestres de psicología educativa, desarrollo del individuo, psicología clínica era 1 año y psicología de investigación. Y luego el servicio social yo lo hice ahí, me aventé, no me aventé 6 meses, me aventé 1 año, porque ahí hubo un problema con el documento, me aventé, pero aprendí a hacer clínica con las vacas sagradas de aquí de México, que es en el sistémico. Entonces aprendí ese tipo de trabajo, pero como dices, hasta que no estás ya frente ahí, es Claro. cuando aprendes. Y después de este trabajo, ¿hacia dónde te vas? Porque tú en el 94 que empezaste, pues yo apenas iba a cumplir 14 años. Ay, no me hagas sentir. No, bueno, pues ahí estuve unos buenos añitos, pues francamente, con mucho orgullo, porque no provengo de una familia con las palancas, el pedigrí, las relaciones, etcétera, etcétera. Y con mucho orgullo puedo francamente decir que tuve una muy bonita carrera en función de muchas circunstancias. Después fui jefe de departamento en el área de psicología. Después, pues quiero pensar que en función de mi desempeño, ¿no? Me ofrecen ocupar la subdirección del centro. Yo creo que mi mejor etapa fue en la subdirección técnica, porque pues, tenía la organización de todo el trabajo técnico interdisciplinario, pero además tenía pues mucha más cancha para convivir y conocer muy de cerca a este sector juvenil, ¿no? O sea, conocer sus patoaventuras, o sea, conocer a veces al niño que está detrás de la máscara del malvado, ¿no? Fíjate, ahorita me acuerdo de esto que estoy diciendo, en una ocasión así muy brevemente, una anécdota, más para visualizar de quién se trata. En alguna ocasión sacamos a los muchachos nos regalaron unos boletos a la institución en un Holiday on Ice, ese evento que había, ¿no? De patinaje sobre hielo. Nos invitan, sacamos disque a los mejor portados, los llevamos y bueno, pues, habíamos más personal que menores invitados, pero para que no se nos dieran a la fuga, pero bueno, pues ahí Sí. fuimos. Se sienta a mi lado, pues, un muchacho, sale a patinar el Mickey Mouse, ahí patin Mickey Mouse, Mimi, todos esos personajes, y me dice este chavo, me dice, oye, Pantoja, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, pues sí, mijo, dime. Ese güey que está patinando, ¿es el verdadero Mickey Mouse o hay uno atrás? ¿Hay una persona atrás o es el verdadero Mickey Mouse? Entonces, bueno, pues en el contexto de la relación, le doy una palmada ahí en el contexto, pues un zape, le dije, no sea tarugo, mijo, pues es el verdadero Mickey Mouse que no lo ve. Imagínate, o sea, eh, la condición psíquica de un joven malvado con una pistola en la calle y haciéndose un cuestionamiento trascendente para él sobre si el personaje que patinaba era el verdadero Mickey Mouse o alguien más, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en ese espacio. Y, y bueno, después de la subdirección me invitan a tomar la dirección de este centro. Lo llevamos a cabo, estimo que muy bien. Y bueno, salgo ya por razones pues de las típicas en este país, ¿no? Los proyectos son sexenales, entra el de decir el señor Fox, el alto vacío, le dicen, y bueno, pues salí de la institución. Ya entonces, el 2001, pues a buscar, Marco, porque la tuve muy complicada después de ese lugar. Complicada en el sentido de que no encontraba trabajo por ningún lado, por ningún lado.
¿En qué sentido? En el que iba, tocaba puertas, estuve buscando chamba un buen rato y decían pues que mi trayectoria o mi currículum estaba muy sobrada para los espacios a donde iba, ¿no? Que no me llegaban al sueldo, etcétera, etcétera. Yo decía, a ver, lo que necesito es trabajar. Bueno, ahora sí que la experiencia y el CV acumulado entonces eran un estorbo. También me ha pasado. Era un estorbo, entonces ahí me inventé hacer tres currículums. El real, el de licenciatura trunca, si yo no terminó, vea. Militaba con tres identidades. Pero bueno, aún así fue una época muy complicada. O sea, muchos jóvenes o muchas personas no recuerdan de lo que fueron esos gobiernos, fueron muy difíciles, muy, muy difíciles. Y por ahí del 2003 me invitan a trabajar al Instituto Cubli de capacitación con unas personas lindísimas que quiero mucho y quise mucho. Me invitan a trabajar capacitación en materia de desarrollo humano. La vida, muchas veces uno tiene la fantasía de que uno, como estos discursos, ¿no? De tú eres el arquitecto de tu destino y que quién sabe qué. Pues, en cierta forma sí, pero eso es ignorar los contextos y el espacio. O sea, las circunstancias, los acontecimientos y las coyunturas de la vida, en buena medida te van marcando los derroteros y las pautas. Yo nunca había pensado en trabajar desarrollo humano, ni mucho menos. Y bueno, en esa condición de desempleo tuve un gran amigo que en paz descanse, se nos adelantó un gran amigo que quiero mucho en la memoria, Pepe Canale, me invita con su familia a trabajar desarrollo humano en capacitación. Bien interesante toda esta perspectiva de lo que es el desarrollo humano. Porque a partir de eso, bueno, en términos de psicología, va muy emparentado con lo que los psicólogos conocemos como psicología positiva o psicología del yo. Y desde esas perspectivas, estimado Marco, me hizo una pregunta para mí fundamental. Y digo fundamental porque marcó pauta para los siguientes años de mi vida y es, con lo que yo sé, ante el panorama del desempleo, de no contratación, de cierre de puertas, etcétera, etcétera, yo, ¿qué puedo hacer? Para mí fue una pregunta poderosa. O sea, asumir como las riendas de mi vida y decir, ¿yo qué puedo hacer? Pues hice un chingo de cosas, perdón por las cosas, No, está bien, porque así es. hice muchas cosas. Tuve la condición para imaginar, crear, después desarrollar y llevar a cabo. Creamos una consultoría que se llama, en principio le habíamos puesto Incide, pero el nombre ya existía, lo tuvimos que cambiar. Entonces se llamó después Coincide, que quiere decir Consultoría, Investigación, Ciencia y Desarrollo. Entonces, en esta parte de creativa y de decir qué puedo hacer, pues hacemos Coincide. Y al mismo tiempo siempre había tenido por otras vías una larguísima inquietud de hacer revistas, Marco. Desde en la adolescencia participé con unos amigos en una revista juvenil comunitaria. En CCH hicimos una revista estudiantil. En la Facultad de Psicología hicimos una revista también estudiantil. En la Correccional de Menores a los muchachos les hice un taller para hacer una revista interna. En fin, entonces traía siempre ese asunto. Que bueno, pues obviamente ya con los años vamos a hacer una revista un poco más, pues ya más pro, ¿no? Ya no tan estudiantil, etcétera. Y la teníamos en mente y es bien interesante porque un gran amigo que estimo mucho también, él trabajaba en proceso y le pregunté, le digo, oye, ¿cómo cuánto necesito para hacer una revista? Entonces, yo no sé de dónde sacó el rollo, pero me dice, pues más o menos con 500,000 pesos. Necesitas 500,000 pesos para hacer una revista. Dije, pues en la madre, 500,000 pesos al día de hoy, pues es una lana, en ese tiempo mucho más. Entonces, esto es bien, bien importante de cómo de repente uno se compra.
juicios acríticamente, no los investigamos, no los exploramos y los damos por verdad. Bueno, eso me pasó. Dije, bueno, pues, ok, vamos a capitalizarnos y por eso abrimos Coincide, según yo, como un medio para capitalizarnos y entonces hacer la revista. Pero pues iban pasando los años y nunca nos capitalizamos. Era una meta, así como que en la punta del Everest está el botín de 500,000 pesos. Quién sabe si para cuando llegaras ahí, pues ya no eran 500, ya no ocupabas otra cantidad. Otros 200. Pero sí, ¿no? Entonces, bueno, iban pasando los años, la meta de 500,000 se veía lejanísima, muy, muy lejana. Coincide, seguía su marcha, pues tocando puertas, ofreciendo, me metí durísimo al asunto de la capacitación, a desarrollar cursos propios, originales, y bueno, pues a veces te piden ya temas muy refriteados ya muy dados, muy a veces choteados, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que donde hubiera posibilidad de trabajar, pues ahí vamos, porque ya estuve trabajando por mi cuenta unos 20 años más o menos. Y en ese orden coincide empezamos a desarrollar muchas actividades, poco remuneradas, pero muchas actividades. Entre otras, nos metimos al asunto de organizar congresos de psicología, Marco. Hicimos 8 congresos nacionales, 8 congresos, sí. Todos muy, muy coquetos, muy bonitos, en destinos de playa, eh, muy bonitos. O sea, nos fuimos a Ixtapa tres veces, a Cuernavaca, Acapulco, en Huatulco, fue otro congreso. El último fue en 2018, me parece, en 2018. Y entonces, bueno, comento esto de los congresos porque el segundo congreso que hicimos en Cuernavaca, se fue en Cuernavaca, tuvimos una utilidad de alrededor de 13,000 pesos. Esa fue nuestra utilidad, ¿no? Y ya para entonces, la onda de la revista, 10 años después, obviamente no se me había quitado y obviamente no se me había quitado el asunto de que necesitaba 500,000 pesos. Y en ese orden dije, bueno, ¿será que realmente cuesta eso? Pues me pongo a investigar, cosa que debía haber hecho unos años antes, pero bueno, las cosas llegan a su tiempo. Tantito antes del Congreso, unos 2 o 3 meses antes, pregunto con impresores, oye, ¿cuánto cuesta? Así y asado, y me dan sus presupuestos, y bueno, en promedio, en aquel entonces, estamos hablando como del 2013, una cosa así, no tengo el dato, 2012, me dice un impresor, pues, imprimir un millar de revistas con esas características en blanco y negro, etcétera, etcétera, de tantas páginas te cuesta 12,000 pesos. Perfecto. 12,000 pesos, nada que ver con esos 500. Pues No, me pongo a organizar material, colaboradores, ta, 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 ta. Se da el segundo congreso y así por nada estuvo a punto de físicamente llevar la revista impresa en ese congreso. Pero ahí la anunciamos, ahí la presentamos, ahí empezamos a vender suscripciones, Marco, que obviamente pues nos compraron, como dicen en derecho, fue una compra a futuro sin la existencia material, porque pues tú vendes una suscripción de algo que todavía no existe. ¿En razón de qué te compran? Pues de lo que puedas generar de confianza. Finalmente uno vende con una confianza de que te están pagando por adelantado y les vas a cumplir. es hecho. De hecho, fue por ahí, debe de haber sido entre el 2012 y 2013, porque Así es. a mí me reventaron ahí en el Censodep, que es donde nos conocimos, que era Sí. una pregunta que ya no la hice y ya yo mismo la contesté. Ahí cuando nos conocimos en el Censodep, tú ya me llevaste como 3 volúmenes, dos. Dos. Entonces, fue cuando me invitaste a participar en la revista. Entonces fue por ahí del 2012, porque ese proceso más o menos te llevó como un Sí, año, ¿no? así es. Y fue Sí, en el sí, dos sí. mil doce. Sí, 2012. Bueno, para tu público, Marco nos escribió un artículo que no voy a hablar ahorita mucho de eso porque Fueron eh, dos. fueron dos. Sí. Pero me refería al uno, al Ah, ok. número uno.
Es decir, la inauguración de la revista, el número uno, participa nuestro querido amigo Marco. Gracias. Participa con un artículo del que no voy a hablar ahorita porque ya. Bueno, sí, más adelantito. Y bueno, pues, en esa revista, Ixmati Mati, se llamaba Ixmati Mati, muchas veces me han preguntado por qué Ixmati Mati. Entonces dije, bueno, pues quiero hacer un uso de vocablos más propios, más mexicanos, son vocablos en náhuatl. Digo, ya hemos abusado en Occidente de conceptos griegos que se utilizan ahí como para dar un efecto de intelectualidad y payasadas por el estilo. Y, ay, bajémoslo, ¿no? Pues, aquí tenemos palabras muy bonitas. Por eso escogimos esta lengua del náhuatl para buscar una palabra. Y entonces, sí, la revista nos costó 12,000 pesos, la impresión. La presentamos en el segundo congreso y empezaron a fluir algunas suscripciones. Así es como se mantenía esa revista, que duró un buen rato. Y digo duró porque llegamos al 2018 y bueno, pues el asunto de lo impreso, pues implica una inversión que no se sostenía. O sea, al final del camino, pues ya sabemos que productos que tengan que ver un poco con educación, con cultura, etcétera, pues no son revistas de chismes, de nota roja. O sea, cuando uno acciona en esa dirección, con conocimiento de causa, sabemos que no es un producto que se va a vender como pan caliente. Pues no, no. Finalmente es para un sector, no se dirige a ello, pero por casi gusto natural se va dando de que este tipo de ofertas y de propuestas pues no sean de un público masivo, lamentablemente. Y entonces en la revista Xmati Mati llegamos a 15 números, editamos 15 números, o sea, al final del camino fue un super récord para una revista independiente, para una revista que no tenía presupuesto institucional, oficial, patrocinadores, etcétera. Sí, con mucha pasión, con muchas ganas, mucho talento, es que salía y se sostenía. Y dije, bueno, pues ya el asunto de la imprenta pues era insostenible porque no teníamos patrocinios, no teníamos venta de espacios publicitarios. Los poquititos que habían, pues casi andábamos como esta palabra que me resulta divertida, muy joven, andábamos de migajeros. Migajeros, Andábamos cierto. de migajeros para que se anunciaran. Y entonces te olfateaban la necesidad y te ofrecían 500 pesos. Y dices, bueno, pues de 500 a nada, 500. Pero era insostenible el proyecto como tal. Decidimos cambiarnos a un formato digital por ese motivo, por lo económico. Cuando decidimos cambiarnos a lo digital, en derechos de autor nos dicen, pues no hay problema, te puedes cambiar en el momento que quieras, pero tienes que empezar los trámites desde cero. Dije, bueno, pues no hay problema, los iniciamos y meto la solicitud, etcétera. Hay un trámite para revistas que si en tu público hay alguien interesado en caminar por lo editorial, tomen nota de mi experiencia, que no les pase. Hay un trámite que se llama reserva de derechos, que se tiene que pagar cada año. Así está normado. Entonces, cuando Ujú. lo pago la primera vez, supuse que era pago único. Dije, pues es uno y ya. Bueno, pues no, lo pagué un año nada más y ahí se quedó. Y cuando estoy haciendo el nuevo trámite para cambiar de formato a digital, pues brinca que el nombre Xmati Mati había quedado vacante por no pagar y que se lo apaña una universidad poblana para otra revista de gastronomía. Entonces uno dice, no, es que, ¿quién no? ¿A quién diablos se le ocurrió poner igual, güey? O sea, Xmati Mati, ¿no? Bueno, pues pasó. Ya ahorita lo puedo decir con cierta jocosidad, ¿no? Pero en ese momento, bueno, pues eso me pasó en 2019, en febrero del 19. La verdad es que me deprimió un buen ese rollo, o sea, haber perdido el título de la revista fue así,
como haber perdido una hijita, digo, no es igual, ¿no? Desde luego, pero siempre es así como que la revista también era como una pasión por eso, en fin, ¿no? Pasaron los años en ese momento del 2019, me invitan a trabajar en CFE, en Comisión Federal de Electricidad, ahí estuve casi 6 años, y, y, y bueno, pues entre mi nueva actividad profesional, la depresión de la pérdida de título, etcétera, etcétera, como que abandoné circunstancialmente todo el rollo de editorial, etcétera, etcétera. Pues volvimos a la carga 5 años después, 6 años después, y por eso le tuvimos que cambiar el nombre ahora en lugar de Ixmati Mati se llama Kimati, con el mismo eje, psicología, desarrollo humano y ciencias sociales. Entonces, ahora sí hablo un poco de tu estupenda participación en 2 ocasiones, pero ahorita me refiero a uno. Y bueno, pues en esas condiciones es que después de mi tránsito por la CFE, regresamos a las andadas editoriales con nueva perspectiva. Digamos, esencialmente, pues los grandes temas en la vida no pasan de moda. Todavía es importante leer a Platón, por ejemplo. Entonces, los grandes temas no tienen acta de nacimiento. Supongo, esta propuesta editorial tampoco. Y bueno, solamente le tenemos que actualizar el nombre. Ahora se llama Kimati, también Sí. palabra náhuatl, más o menos de la misma raíz que el anterior. Y bueno, por una razón, o por varias, pero una en particular, es digamos, agradecimiento y justicia a todas las personas que confiaron en ese proyecto editorial y que generosamente, como también se dice este concepto latino en derecho, pro bono, que colaboraron pro bono, es que tomamos la decisión que en este nuevo proyecto retomemos artículos valiosos, artículos importantes y volverlos a publicar. Eh, ¿Por qué? Insisto, por justicia, por justicia y por agradecimiento. Porque bueno, pues ya después del tiempo, de alguna manera, en aquellos años, cuando salió 2012, pues el mundo digital y todo eso todavía apenas estaba, ¿no? Como iniciando. Bueno, hoy los alcances son desmesurados, inconcebibles, etcétera, etcétera. Entonces, el texto que fue, aquel texto que fue los tips básicos para iniciar la carrera, el entrenamiento, pues bueno, déjame compartir contigo, seguramente tú no lo sabes, yo sí, y con tu generoso auditorio, que cuando te conozco en el Censo, yo no corría seguido ni lo de la distancia de 2 postes. En función de una Ok. rutina que doblemente, generosamente nos diseñaste para una persona fumadora, floja como yo, al mes estaba corriendo 5 kilómetros, Marco. Qué bueno, excelente. Entonces, bueno, pues sí, funciona, los tips para iniciar la carrera, pero además son tantos mitos, o sea, y esto que le ocurre a un psicólogo, pues imagínate, le pasa a las personas, desde luego, los mitos que uno se compra. Siempre me dije, correr es aburrido. Oye, ¿y cuándo has corrido? No, pues no. Ah, pues entonces, ¿cómo sabes que es aburrido? Sí, Y así es sucesivamente, correcto. pues mitologías, ¿no? Entonces, padrísimo, y además lo vamos a publicar si no tienes inconveniente, estimado Marco, Adelante, en sin problema. enero, en el mes de enero que saldrá el número 3 de Kimati, y también en enero por una cuestión muy simbólica, en el sentido de que muchas personas nos hacemos propósitos de año nuevo y con el ánimo de ser mejores, ponernos a dieta, hacer deportes y bla, 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 bla. Bueno, pues aquellos que tengan intención como deseo, propósito de año nuevo, de iniciar en el orden de hacer ejercicio a través simplemente de correr y correr bien,
pues en enero estaremos publicando ese texto extraordinario, querido Marco. Muchas Ese tips gracias. para iniciar en la carrera y a darle con los propósitos de año nuevo. Es correcto. Y mi estimado Juan, ahorita nada más estás con la revista actualmente, ¿sigues en CFE o qué estás haciendo aparte de esto? Bueno, pues he tenido, no sé si la fortuna o el infortunio de que mis trabajos institucionales, digamos, más importantes por la relevancia, ha sido en menores infractores y ahora en CFE. He hecho otras cosas, desde luego no quiero menospreciar, ¿no? Porque todo ha sido muy valioso, muy bonito. Me refiero como a instituciones más sólidas, porque muchos años he trabajado por mi cuenta, muchos años. Entonces, digamos como dos instituciones de ese calibre, ¿no? Y en las dos ocasiones, pues los cambios administrativos marcan la pauta. En el 2001 salí por cambio de gobierno y ahora en el 2025, pues también hay un relevo administrativo y por ahí de enero nos dan las gracias. ¿Qué hice en CFE? Estuve trabajando en la oficina del abogado general de Comisión Federal, en la oficina jurídica de CFE, y ahí mi desempeño fue, eh, digamos que el abogado general, una persona que quiero mucho, que conozco desde hace muchos años, me invitó a trabajar eh, ahí en el despacho jurídico de la CFE con una acción muy específica. Bueno, se fueron abriendo acciones, pero la oficina que ocupé fue desarrollo humano organizacional. Ok. Entonces, cuando fui estudiante de la licenciatura, estas materias de laboral, organizacional, o sea, para mí o sea, era la peor versión de la psicología. Pasé con seis. Y yo me dijeron que si no me daba pena haber pasado con seis, que me da pena haberlas pasado, cabrón. O sea, yo estaba así muy distante de esos discursos. Y bueno, pues lo que es la vida, hace un rato decía, uno cree que la decide, pero a veces las coyunturas deciden por ti y ya nomás tú dices, bueno, sí o no, pero el contexto te va marcando pautas. Entonces me invitan a trabajar ahí a CFE, platico con el abogado, me plantea una serie de problemáticas que existían en el entorno laboral y le hablo en el 2018, perdón, 19, de la famosa norma 035, que al día de hoy es un poco más conocida, pero en 2019, pues era como muy desconocida, la norma 035, que se refiere a los factores de riesgo psicosociales en los entornos de trabajo. Es una norma que hizo la Secretaría del Trabajo, salió en octubre del 2018. Entonces estaba así como, pues un documento que solamente gente que está como muy metida, o muy atenta al diario oficial, pues supo que se publicó y etcétera. Entonces, por azares del destino, la conozco esta norma y me parecía un instrumento con sus asegúnes como todo, pero una muy buena propuesta. Le platico al abogado de que existe tal norma, no la conocía y me dice, oye, esto está padrísimo, es lo que necesito. Entonces entramos a la CFE con esa propuesta inicial, Marco, de hacer una evaluación de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Entonces, pues fue como se dice, un primer saque, una primera aproximación para darle vida, consistencia y sustento a esta oficina que ocupé. Ya después hicimos muchas otras actividades, pero toda mi estancia ahí en estos 6 años, digamos, la columna vertebral de mi desempeño, de mi actuar, fue la norma 035, el estrés laboral, la salud emocional de los trabajadores, etcétera, etcétera, todo alrededor de la famosa norma 035. Entonces, muchas de nuestras actividades que diseñamos, que inventamos, porque no había ningún antecedente, ahí, o sea, ahí nos inventamos muchas acciones. Obviamente, muchos lo sabrán, lo recordarán, nos atraviesa la pandemia, Mira. pues, tuvimos que hacer algunas
innovar algunas actividades, cómo paliar un poco el agobio emocional. Yo tuve pues la fortuna, de algún modo, de estar en home office como muchos, pero bueno, a la distancia, pues a ver qué se planteaba, ¿no? De alguna manera para hacer un poco contrapeso a toda la condición de la pandemia. Entonces, también en CFE organicé, ahí fueron cuatro congresos internos, pero también nacionales. O sea, todo el rollo que hacían coincide. Mis actividades que fuimos desarrollando en coincide, me las llevé a la CFE. Ujú. Y bueno, vi que eran muy viables, muy útiles, muy creativas, muy productivas, muy bien hechas. La diferencia radicó en que mientras estaba en Coincide tenía que corretear la chuleta y acá pues ya tenía mi quincena, cabrón. Sí. Pero las actividades fueron las mismas. Y fue una muy bonita experiencia, o sea, finalmente comprender más allá de lo que fue mi oficina, etcétera, etcétera, simplemente, Marco, cotidianamente la gente, pues, uno cree o sea, apretar el apagador de tu casa y encender un foco, pues ya es como algo normalizado. Bueno, todo lo que hay detrás de que oprimas un botón y tengas luz, pues es todo un universo y esa es la parte, eh, bueno, a mí me ha gustado siempre que a donde llego trato de involucrarme, de qué se trata, etcétera, etcétera. Imagínate que ahorita me preguntaras, oye, ¿cómo está organizado más o menos el sistema eléctrico de México? Y que te dijera, "Puta, pues es que ese día no fui a la escuela". Bueno, tú pasaste por ahí, no te enteraste ni qué ¿Y diablos es cómo el era? objeto. O sea, no, entonces, muy metido, ¿no? Y bueno, alrededor de ellos que organizamos también cuatro congresos a la luz de la norma famosa 035 y temas asociados en el orden de... Justamente en la pandemia, Marco, y esto es algo que personalmente me resulta muy interesante, justamente en la pandemia propuse y empecé a desarrollar un proyecto institucional que entonces se llamó CFE Escucha. Es un eslogan muy interno, obviamente, fue una propuesta para la institución. Me llevé aproximadamente 2 años en desarrollarlo, porque fue un proyecto muy sustentado, muy fundamentado, literalmente, eh, bueno, con una conformación institucional, pero un documento muy bien hecho que tenía hasta el análisis de la corrida financiera de cuánto costaba un proyecto así, y cuánto te ahorra un proyecto así, cómo operarlo, etcétera, etcétera. Bueno, fue un proyecto que se llamó CFE Escucha, que esencialmente consistió, o bueno, consistía, se quedó en el aire, en construir un dispositivo institucional de escucha psicológica para los trabajadores de la CFE, de todo el país. Hacer un call center de escucha psicológica. De repente, pues hay muchos empleados, muchos colaboradores de la CFE que andan en campo. Uno se queja cuando se va la luz y te quejas con el cajero, en los centros de atención a clientes. Pues sí, pero eso no es la CFE, no, es más complejo. Pues hay mucha gente que anda en campo, que cuando van a tomar la lectura, pues si le sale un perro es lo más sencillito, o sea, hay veces que salen otro tipo de perros. Entonces, le sufren bastante. Hay zonas muy peligrosas del país, compañeros que andan cuando hay desastres naturales, o sea, la CFE tiene un reconocimiento mundial de que te levanta torres caídas por un huracán, etcétera, en tiempo récord, restablecen servicios, en fin. Bueno, para todo ese panorama es que estaba pensado el CFE Escucha. Lo terminamos en junio del año pasado, un documento, digamos, de mi autoría, pero eso no por ello. Es un documento muy bien hecho, que lamentablemente fue concluido en esas fechas, y digo lamentablemente porque para entonces ya habían pasado las elecciones, ya sabíamos que Claudia Sheinbaum había ganado la presidencia de la República, y bueno, ¿qué ocurre en las altas esferas institucionales?
pues muchos están por a ver a dónde me reacomodo, a ver si me reinstalo, a ver a dónde me muevo, ya pensando en mi jubilación, qué sé yo. Entonces el clima institucional fue poco propicio para una evaluación seria de este proyecto. Se quedó en el, pues ahí, perdido, En el limbo. quién sabe en qué oficina. Pero fue tan valioso que, en fin, bueno, pues ahí está, ¿no? El proyecto ahí se quedó. Eh, le hice un tratamiento un poco más académico y con ese proyecto de un programa de escucha de atención psicológica a distancia en contextos laborales, ese trabajo lo convierto en mi tesis doctoral con la que concluí apenas en julio de hace unos 2 o 3 meses. Entonces, terminé ya mi doctorado, el segundo doctorado, y ese proyecto, el CFE Escucha, bueno, ya no se llama así, pero es un programa de escucha, ¿no? De atención. Entonces, una de las preguntas que me hice y que me respondí a mí mismo es, si ya existen muchas ofertas a distancia de atención psicológica, el 911, Locatel, muchas instituciones tienen servicios de atención. Digamos, bueno, como por qué uno más. Digo, porque no hay en la oferta y en el espectro no hay uno puntualmente, o al menos no lo conozco, que sea destinado específicamente en un contexto laboral e institucional, ¿no? No, no lo hay. No, no, o al menos yo no, en el sondeo que hice, pues no. Hay desde luego ofertas para violencia intrafamiliar, para adicciones, para temáticas así, pero no conocí ninguno que aplicara en un contexto institucional. Entonces, bueno, pues ahí está el proyecto, ando buscando ya en estos días, eh, pues a ver qué institución lo agarra, ¿no? A ver quién me contrata. Está perfecto. En vía de mientras, pues estoy compartiendo contenidos aquí en las redes también. Tengo mi canal en YouTube. Al final, pues, soy psicólogo y siempre me ha movido un poco el comunicar, el transmitir, el tratar de incidir desde nuestra trinchera, Claro. pues hacer una sociedad un poquito mejor, Marco. O sea, al menos dejar el mundo, aunque sea un centímetro mejor que como me recibió. Sí, es correcto. Sí, nosotros lo que hacemos aquí en redes sociales, haciendo avistamientos de todas cierto tipo de conductas a nivel deportivo, a nivel salud, a nivel institucional, de qué instituciones son las que como que no están cumpliendo con sus cometidos, cierto tipo de personajes, temas coloquiales, pero en sí nos centramos en el deporte, en la psicología, en la ciencia y obviamente en el presentar esta parte de la gente que se va cruzando en mi camino, qué tan valiosa es su colaboración en esta sociedad y en este mundo, porque hay veces que no necesariamente tenemos que tener los grandes grados, ¿no? Porque gracias a eso empezó este canal empezó gracias a un compa que se dedicaba a pintar, pero que no tenía mucha chamba y que era muy bueno, y de ahí sale la idea de darle esa promoción a esa gente que no tiene cómo promocionarse, ¿no? Y es la idea. Y ahorita ha tenido que evolucionar el canal, porque exactamente a veces, por circunstancias no se puede, ¿no? Entonces hay que evolucionar, como dices tú, hay que ir dando pasos adelante. Y a futuro, ¿qué viene, mi estimado? Aparte de esta parte de que llegues a una institución con este programa, ¿qué más? Bueno, ese es mi deseo, pero ya sabemos que no, no necesariamente, no necesariamente sucede. Pero antes de ello, Marco, sí, sí, he seguido algunos de tus programas, en efecto, en el rollo bueno, pues tú estás en el deporte, has estado muchos años en ello, bueno, pues es otra vía para, digamos, lo que entendamos por desarrollo humano, pues el deporte es una piedra medular, ¿no? Y decías algo que interesante con lo que conecto con esto. No se necesitan los grandes títulos. No, no, o sea, son importantes. Pues sí, es importante educarnos, formarnos, claro, pero no necesariamente por la vía tradicional del doctorado, ta, 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 ta. Precisamente la propuesta editorial
de la revista que hicimos en aquel entonces y que ya está en circulación. Ya llevamos otros dos números editados. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre están en curso el número 2 de la revista Kimati. Un poco en la UAMPS es un espacio académico muy duro, o al menos esa fue la experiencia que tuve en una maestría y doctorado en la UAMPS. Muy rudo, que bueno, desde luego se agradece, una rudeza de estar leyendo 3 libros a la quincena, más o menos, pero no solo leerlos y trabajarlos. Entonces, es una experiencia académica intensa y al mismo tiempo muchas publicaciones de los ámbitos duros académicos. A veces también le echan mucha crema a sus tacos, ¿no? Y son espacios que son como muy cerrados, muy elitistas en el asunto académico y tampoco son garantía en muchos casos de gran cosa. Entonces, una de las cuestiones con las que quisimos romper es con el hecho, Marco, de que no, desde luego, pues, no sé, es innegable que en muchos espacios académicos hay producción de saberes, pues por supuesto, claro que los hay, pero ¿y quién los conoce y quién los lee? Son de autoconsumo, o sea, yo le escribo para mi cuate del cubículo de al lado y al final son producción de saberes que tienen un impacto económico vía impuestos ciudadanos, o sea, nuestros impuestos mantienen esos espacios y al público de a pie, ¿qué le rebota en ese sentido esos conocimientos? Pues casi nada, ¿no? Es Por una correcto. parte. Entonces, la propuesta editorial es justamente decir, a ver, bajémosle 3 rayitas al licuado, ¿no? Y hagamos una revista que pueda socializar conocimientos importantes de gente importante que nos agarre la onda, que pueda, a ver, yo tengo esta producción de conocimientos de cierto nivel y que lo pongo a ras de piso, que muchas veces les niegan publicaciones en revistas indexadas y bla, 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 porque no es amigo del mero mero. Bueno, pues, acá hay espacio, ¿no? Y justamente, un poco dramático y cursilón, pero darle voz a los sin voz. Es una cosa Exactamente. particularmente, entonces, en la revista que nos ha sido dada, Marco, una de las políticas y criterios es, o sea, no escriben puros doctores, claro que los hay, pero hay gente muy importante que no tiene ese gradote y que tiene pues mucho que decir, mucha experiencia en sus ámbitos, etcétera, etcétera. Y ahí están, ahí más que grados hay saberes y son los que concurren, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, Marco? Pues, mira, el asunto de lo editorial de la revista, me faltó decir que en CFE también hice una revista interna, como todo el rollo era jurídico, esa revista se llamó Bonafide, que quiere decir vocablo latín, que quiere decir de buena fe, palabra que usan mucho los abogados. Bueno, eh, ¿qué sigue? Pues yo por el momento, bueno, casi siempre estoy feliz. Y haciendo mi revista estoy de maravilla. ¿Qué sigue? Pues obviamente no soy de esas generaciones que le sepan al marketing, etcétera, pues ando muy movido en buscar patrocinadores. Es un medio por el cual, pues me parece muy legítimo, honesto y ético también pretender vivir de ello. Entonces, pues sí, sí, es un trabajo importante, me parece a mí. Y bueno, pues estoy ahí como muy orientado en posicionar en redes estas cosas que apenas estoy incursionando en YouTube. Tengo un canal que se llama Silueta, Psicología a tu alcance. Ahí los invitamos a que se suscriban al canal. Siluetas, entonces, en Siluetas empecé a desarrollar una saga de otro tema que me inquieta mucho y es el asunto de la juventud. ¿Qué onda con los chavos? ¿Por dónde van? Etcétera, etcétera. Y empecé con un programa o con una saga hablando sobre emprendimiento. Así, sin irnos con la finta del emprendimiento chafa, porque hay mucho chafa, en fin. Pero bueno, al margen de ello, estamos en eso, estamos desarrollando como contenidos psicológicos, también un poquito ahí al alcance, por eso le pusimos así, psicología a tu alcance.
Y bueno, son los temas que de momento mira, me asumo como que estoy de sabático, porque primero Dios y todo eso, pues nos van a invitar a otra oferta en el año que entra. Yo digo, mi pensamiento siempre se rige por la vía del optimismo realista y las tragedias no duran tanto, o uno hace para que no duren tanto, ¿no? Entonces, Depende eh, de qué tanto se mueva uno. que tanto se mueva uno. Entonces, estamos tranquilitos en mis pasiones, que es mi revista, y ahora no lo había descubierto, pero ahora estamos en el rollo de desarrollando contenidos en YouTube. Perfecto. Así es, mi estimado. Pues en verdad agradecemos el que hayas aceptado esta invitación. Ahorita aquí el editor se va a dedicar a poner tus redes sociales aquí en el video para que para que la gente te siga, para la gente que está interesada en el contenido que llegue a dar tu canal, que llegue a dar la revista, colegas que a lo mejor en algún momento requieren de algún trabajo, porque también nosotros nos hemos encargado de como enlazar a colegas porque no es lo mismo la población que se encuentra aquí, por ejemplo, en el sur, a la que está en el norte, a la que está en el oriente, y sobre todo que tengan esta parte cercana a sus domicilios, porque muchos ponen el pretexto, no voy a consulta, pues es que me queda muy lejos. Hombre. Entonces es una idea también que se tiene, que es hacer este enlace entre colegas y dependiendo de la problemática de la persona, hacer las canalizaciones, ¿no? Claro, Y eso es lo que nosotros ahorita estamos haciendo y nosotros vamos a colocar aquí en tus redes, digo, nuestras redes, no, aquí en nuestro canal vamos a colocar tus redes, aquí el editor vamos a hablar con él para que coloque aquí, ya sea aquí arriba o acá en el centro o acá, todos tus canales, y todas tus redes sociales para que la gente te siga y pues esto siga creciendo y que sea en pro, sobre todo de las personas que no tienen al alcance, ya sea una seguridad social o a muchos trabajadores, porque sí es cierto, un ámbito que también nosotros hemos tocado es el ámbito gubernamental con sus trabajadores, que la verdad es un amplio margen de personas que está completamente abandonado, total. ya no están dando bases, están dando contrataciones temporales, ya no hay prestaciones. Yo, por ejemplo, trabajé 14 años prácticamente para la alcaldía de Iztapalapa y el año pasado me dieron una patada en el trasero y me dijeron adiós, ¿no? Entonces, no hay una seguridad laboral a nivel institucional, desafortunadamente, pero eso sí le exigen a iniciativas privadas que sí tienen que tener a sus trabajadores asegurados, todo esto, pero ellos como instituciones gubernamentales no lo hacen. Entonces, es un Claro. tema que también hemos tocado y espero que dentro de pronto salga un tema para que vengas al podcast. Igual podemos hacerlo así virtual y hacer una discusión que termine en propuestas que se puedan hacer hacia el tema que estemos tocando y hacia las personas que estén interesadas en ello. ¿Sale, mi estimado? Por supuesto, Marco, estamos a la orden. Te agradezco muchísimo. El agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme. Y si me permites hacer un mini comercial para tu Adelante, público, adelante. en la página, porque no hemos dado ese punto. La página de la revista es www.kimati.net. Ahí, está el contacto. Perfecto. Entonces, www.kimati.com. Net, punto net. Punto net. Ajá. Ok, punto net, todos modos, aquí va a estar saliendo aquí en la barra. Aquí. Va a estar aquí. Xmatimati, no es cierto, Kimati. Mati. Kimati, esa es la otra, esa ya no, esa ya no. Ah, Esa se la quedaron unos que hacen comida. algo así. Entonces, ¿en dónde más te pueden encontrar? Pues básicamente estoy un poco ajeno, un poco, ¿no? Casi ya no entro al Facebook, está muy polarizada la cosa. Lo que antes era Twitter me vomita ese rollo, entonces no ando mucho en eso, pero bueno, pues ahí está el canal, ahí nos pueden escribir, mi correo, Juan Carlos, Siluetas. Siluetas siluetas, con P. psicología, así con P, sí, Exactamente. Y aquí también va a estar saliendo siluetas, aquí, siluetas siluetas, en YouTube, psicología, ¿verdad? en YouTube. Perfecto, mi estimado. Entonces ahí cualquier persona que te quiera localizar, si alguien está interesado, porque también hay muchas empresas particulares que les podría interesar ese proyecto que tú utilizaste para tu doctorado con respecto a la atención psicológica laboral, porque sí es cierto, ¿sale? Entonces vamos a estarlo dándole voz para que corra el video y así pues igual caiga algo, que lo más seguro es que sí va a caer
porque yo creo que a muchos nos va a pasar lo que a ti ahora el próximo año. Esperemos que no, muchos esperamos que no, pero si no, pues también podríamos, ¿cómo se llama? Buscar una propuesta de investigación y buscar hacer investigación y buscar este tipo de patrocinios también. Claro, claro. Sale, pues, Perfecto. mi estimado Juan, te lo agradecemos mucho, cuídate mucho, saludos a la familia Y y bueno, nada más, recuerda que, mi por hija la chica cierto, se hizo atleta. ¿a poco? Que no exactamente, pero estuvo jugando voleibol de playa en el representativo de Pumas y bueno, toda una Ah, qué carrera padre. en el voleibol. Perfecto, muy bien. Oye, antes que nada, mi estimado, antes de irnos, mi estimado Juan, ¿tienes seguro de vida? Este, no, ya no. Ya no, bueno, pues con nuestro amigo Alberto García Valencia, agente de seguros, podrán contratar cualquier tipo de seguros. Así como lo oyen, aquí va a salir el logo de mi estimado amigo Alberto García Valencia, agente de seguros, el cual tiene una amplia gama de proveedores de seguros. Y si tú te metes aquí al QR, te manda una página muy noble donde te viene qué tipo de seguro estás buscando y qué empresa te ofrece ese tipo de seguro. Así que ya saben, con nuestro amigo Alberto García Valencia, agente de seguros, podrás obtener un seguro y una asesoría para contratar el seguro que más se adapte a tus necesidades. Además, también no se les olvide, mis estimados suscriptores, el consultorio psicológico. Si tú requieres de terapia individual, terapia de pareja, duelo después de la pareja, terapia familiar, trabajo con adolescentes, así como psicología aplicada al deporte, echen un mensajito al Messenger de Marco Pastor Lobo o en el Camino de Marco. Antes ocupamos el Facebook, el WhatsApp, pero desde que empezaron a hacer llamadas medio raras y aquí amenazantes, mejor ya lo dejamos. Entonces, ahí mensajito al Messenger de Marco Pastor Lobo o en el Camino de Marco. Además, si eres entrenador y requieres de alguna plática para tus equipos representativos, también podemos hacer ese trabajo. Igualmente un mensajito al Messenger, así como también asesorías para entrenamientos deportivos. Si tú estás iniciando o eres intermedio o estás estancado en tu alto rendimiento, te podemos dar la asesoría para entrenamientos deportivos. Todo esto en el consultorio psicológico. Pues mi estimado, cuídate mucho, muchas gracias. Suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como en el Camino de Marco y Los Pies en el Diván. Estamos en Twitch como Pastor-Iki21. Estamos en TikTok como Pastor-Iki. Además de estar en Instagram como Marco Pastor Lobo y en Facebook como Marco Pastor Lobo y en el Camino de Marco. Así que, mi estimado Juan, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Excelente 2026 de una vez por cualquier cosa. Cualquier cosa. Gracias, Marco. El agradecido soy yo. Muy, muy amable de tu parte. Perfecto. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y recuerden Abrazo. que en el Camino de Marco seguimos trabajando. Nos vemos. Pues, ¿qué creen, mis estimados suscriptores? Hasta aquí este video. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán saliendo de este lado. Estamos en varias plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitch, estamos en Spotify. No se les olvide que todos los martes y todos los viernes son días de podcast o en vivos. Así que ya saben, suscriban, compartan, reaccionen, comenten, recomienden. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir creando más contenido para todos ustedes. Así que no se les olvide que en el Camino de Marco seguimos trabajando. ¡Nos vemos! Por el camino de Marcos.